Bueno, muchas gracias, como siempre, por estar aquí conmigo en esta tarde. Y les saludo para dar algunas informaciones que han venido impactando en las últimas horas y en los últimos días y en los últimos meses y en los últimos años, porque el COVID no nos deja, no ha cedido esta infección, esta pandemia en el país, en el mundo, pero pues lo que nos importa, después de todo, por supuesto que el mundo, pero lo que nos importa son las políticas que podrían llevar a una solución más rápida al problema que tenemos con el COVID en México. Fíjense que el día de hoy, la zona metropolitana del Valle de México rebasó lo que se conoce como el pronóstico drástico fijado por el propio gobierno capitalino en el actual contexto del COVID. Y fíjense, nada más para que tengamos algún dato, hasta este jueves la zona metropolitana tuvo casi 4,000 hospitalizados, le faltaron 13 para 4,000 hospitalizados. En la Ciudad de México hay al menos 3,000 personas en centros de salud, 36,212 casos activos, es decir, casos reportados de coronavirus en la capital de la República Mexicana, 36,000, más de 70,000 muertes asociadas con el COVID, ya ni hablar de otras enfermedades crónicas o algunas incluso hasta psicológicas que le han venido pegando a muchos ciudadanos en la capital de la República Mexicana, pero por supuesto que la cifra y los alcances van a todo el país. Por ejemplo, el director de la Agencia Digital de Innovación Pública dice que la mayor cifra esperada con base al avance de inmunización sería de unas 3,500 camas ocupadas y en este número, el 35% de estas camas ocupadas son hasta ahora las que se dieron en el último reporte del mes de julio, y para agosto el número se incrementa. El crecimiento es paulatino en este mes de julio, pero el sistema de salud se encuentra cansado, hay poco con qué atender a la gente que tiene COVID, hay mucha confusión sobre, por ejemplo, hay gente que va a algunos centros de salud y se les remite a otros lados y solamente el hecho de estar yendo de un lugar a otro está implicando que haya una mayor dispersión del virus, porque estás buscando en dónde sí y en dónde no. Yo les invitaría a quienes están así en esta situación, que cuando se detecte que tengan COVID, lo primero que hagan es hacer un alto en su casa y a partir de ahí empezar a buscar por teléfono las soluciones que les pudieran dar pues el recurso de a dónde ir, qué acudir, qué hacer y evitar este viacrucis. Me han llegado casos de personas que han ido a 6, a 7 diferentes sitios para tratar de encontrar atención médica y de un sitio los remiten a otro. Buenas tardes, buenas tardes. Hay que retomar la emisión de El Mediodía con Pedro 3. En esas estamos, en esas estamos, mi querido amigo eh, Héctor Irazábal. Lo estamos buscando afanosamente. Eh, Quiero también decir que pues el COVID no respeta, ¿eh? ¿Saben ustedes cuántos años tiene la mamá del Chapo? ¿Cuántos creen? Bueno, pues la señora se llama, la mamá del Chapo se llama Consuelo Loera Pérez. Tiene 93 años de edad y se acaba de reportar con COVID. Se dice que la señora convalece en su casa, ahí en la zona de La Tuna, en Badiraguato, luego de haberse infectado hace poco más de 3 semanas. Ahora, esto tiene pues también otra connotación, ¿no? Si la mamá del Chapo está infectada de COVID
y el presidente va a Badiraguato este próximo fin de semana, pues por lo menos ya podemos inferir que no se reunirá con ella. Digo, para quien le interese el dato, ¿no? También decir que en el sector de la juventud hay ahora en la capital de todos estos datos que les doy de COVID es en la capital de la República Mexicana, pero pues por supuesto que el problema es mucho más grave porque es un tema de carácter nacional. Hoy hablé con Carlos González, el cónsul acreditado de México en San Diego, que fue el autor de la estrategia para que pasaran trabajadores mexicanos a los Estados Unidos, a lugares controlados, fueran vacunados y después regresados a sus lugares de trabajo con la vacuna de Johnson y Johnson, que es de una sola aplicación. Y me habla el cónsul acreditado en San Diego que el problema que se vive en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos es muy complejo y que hasta este momento, en esta última estrategia de vacunar a trabajadores mexicanos pasándose para los Estados Unidos, en este momento ya vamos como en el 1,5 millones de personas que se han vacunado del lado norteamericano viviendo en el mexicano. Y la estrategia verdaderamente ha funcionado. Pero jóvenes acudieron a vacunarse hoy contra el COVID en la Prepa 9, allá en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Gustavo A. Madero. La fila principal para ingresar se extendió por varias cuadras y solamente había 2 personas del gobierno de la Ciudad de México para organizar a todos los muchachos que se sabía, una vez que se había hecho el anuncio de que serían vacunados, pues que iba a haber una enorme cantidad de chavos que irían a este centro educativo. Y fíjense lo que son las cosas. En fin, también les quiero decir con pena que se ha detectado que allá en la Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México, hasta por 500 pesos y sin importar la edad, los capitalinos pueden comprar un certificado de vacunación falso, como los que emite el gobierno federal, para poder viajar al extranjero y que no haya complicaciones. Pues estas prácticas se siguen dando, desafortunadamente, no hay para dónde, ¿no? No, no les puedo decir más que me da muchísima, muchísima pena. Alguien que es hoy un personaje central en la vida política del continente americano es Luis Almagro. Él es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Tiene 58 años de edad y acaba de anunciar hace unas horas que contrajo el COVID, pese a haber estado vacunado, por lo que canceló todos sus compromisos públicos. El martes, Almagro se reunió con Silvano Aureoles, que, como ustedes recordarán, también padeció, digo, no estoy sugiriendo nada, nada más digo que también padeció COVID, lo vivió en septiembre del 2020, y el señor Luis Almagro, titular de esta enorme organización continental, está siendo reportado con la infección. Obviamente todas las actividades personales de Luis Almagro han sido canceladas y por supuesto la actividad propia de la Organización de Estados Americanos pues también se verá muy afectada por la ausencia de su titular general. Dice que están comprando este certificado para viajar, pero al Panteón. Sí, fíjense que hay muchas, muchas consecuencias del COVID. Hay gente que, bueno, ustedes mismos lo saben, han platicado con muchas personas y no es que les ha dado también a ustedes, pero el tener el COVID te trae hasta problemas de carácter psicológico, entre el confinamiento, entre la inflamación que todo esto produce, entre la depresión que da el tener COVID. No es un asunto que, digamos, después de un determinado tiempo, 2 semanas, ¿no? De estar en reposo, de estar en confinamiento, se te van los dolores más agudos
se te va el sabor, se te va el olfato, se va todo el gusto, pero, pero, pero hay muchas personas que quedan, después de haber sido infectadas, alteradas en su propio comportamiento, están cansadas, están excesivamente ansiosas, y todo esto se están haciendo estudios en el mundo para ver cuáles son los efectos colaterales luego de haber contraído la enfermedad. Nada más para sintetizar, a ver, no, este, ahí ya es la maravilla de la tecnología, ¿no? Ya, yo me ha pasado como 30 recados este cuate, pues ya mejor lo dejamos a un lado. ¿Qué opino de las jugadoras de softball? Gabriel Ledesma, híjole, pues me dio muchísima pena, ¿no? Que las jugadoras se llevaron el edredón, que entiendo que estaba permitido, las fundas de las almohadas de la Villa Olímpica, una serie de recuerdos y dejaron su uniforme. Yo pienso que lo más preciado que puede tener un atleta que va a unos Juegos Olímpicos es, en el caso de que gane una medalla, pues la medalla como tal, pero en cualquier caso, el uniforme. El uniforme, pues miren que yo no soy de guardar así. No tengo mucho ese sentimiento de guardar cosas, ¿no? De coleccionar. Porque pienso que la vida es muy corta y el andar guardando ahí en el baúl de los recuerdos, toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero con cosas maravillosas. No es mucho lo mío, pero sí el que hayan dejado los uniformes que ostentaron, que usaron, que vivieron con el atleta la experiencia olímpica, haberlos dejado ahí pues, se me hace muy poco sensible, porque por supuesto que se tendrían que enterar, ¿no? Y se tendría que haber reportado por lo mismo. Estos atletas dejaron su uniforme, se me hace horrible. Mm. Bueno, ponte tu uniforme, Pedro, te queremos ver de olímpico. ¿De qué, Gabriel? Al contrario, gracias a ti por hacerme estas preguntas. Bueno, fíjense que las ideas del presidente López Obrador no cesan y acaba de hacer un anuncio que se me hizo muy, muy poco operativo, se me hace tremendamente irresponsable, pero se los tengo que comentar. Confirmó que va a convertir a la Secretaría de la Función Pública en la única dependencia facultada a realizar las compras del gobierno federal y a fiscalizar el ejercicio de ese gasto. O sea, va a hacer las compras y a fiscalizarlas. De principio, ahí hay una contradicción. Si yo voy a hacer las compras, no puedo fiscalizarlas, es decir, no puedo supervisarme. No puedo supervisarme, no lo puedo hacer, porque tendría que ser una entidad independiente que observara, como un auditor, que esa es la fiscalización, que observara mis compras. Ahora, ya se quiso hacer un aparato consolidado para las compras de las medicinas y ya vimos lo que pasó. Bueno, lo que está pasando, porque sigue sucediendo, o sigue no sucediendo, porque las medicinas no han llegado a su destino final, que esto de suyo es un drama para miles de familias mexicanas que están dependiendo de que empiece a funcionar un sistema de compras en medicamentos que ni la propia Organización de las Naciones Unidas pudo con México. Y ahora al presidente se le ocurre unir la parte administrativa con la fiscalización en cada secretaría y reportar todo a la Secretaría de la Función Pública, en donde se harían las compras consolidadas de todo.
Esto es un absoluto relajo. La función pública, desde que se estableció ya con la Contraloría, nunca funcionó, no ha funcionado. Yo creo que son de estos efectos fallidos de un gobierno federal que ahora, en manos del presidente López Obrador, a la función pública mm, la ha tratado de, bueno, ha intentado hacer de la función pública una especie de otro fiscal alternativo administrativo de su gobierno, y ya vimos lo que pasó con la primera administradora, que fue Madenira Sandoval, que pues no funcionó, y ahora con Roberto Salcedo, el presidente de la República, fíjense el error. Dice Roberto Salcedo es un hombre profesional, es un hombre íntegro, conocedor de la administración pública y en especial de todo lo que tiene que ver con la fiscalización. Está bien, qué bueno que eso sea el nuevo secretario de la Función Pública, pero una Secretaría de Estado no la diseñas en función de una persona. ¿Cuántas veces no hemos visto que llega me tocó ver que llegaba un Procurador General de Justicia de la República Mexicana, ¿no? Ahora Fiscalía General. Entonces ya vamos a limpiar por acá y por acá y por acá, y esto va a cambiar. Y pasaba ese procurador, entraba uno nuevo, se olvidaba todo. No había una sistematización de la operatividad. Y al no haber esta sistematización, pues se pierden las buenas intenciones. Y pues yo creo que si el presidente piensa que dándole a la Secretaría de la Función Pública la facultad de comprar todo lo que compre el gobierno, pues no. Y como dices, Adriana, no se puede ser juez y parte. Dice Chinto Amaya que el partido Morena ya está preparando impugnar la elección de la consulta. Están absolutamente locos. Buenas tardes, querido Pedro, aquí escuchando con mucho interés. Muchas gracias. Pues fíjense que, bueno, ya que estamos hablando de la consulta, o que tú me acabas de citar el tema de la consulta, yo no sé qué vaya a pasar con la consulta, cuál vaya a ser el resultado. Lo que sí puedo entender es que la consulta no va a llegar al número necesario para que la consulta tenga un peso vinculante con la Cámara de Diputados para la discusión de lo que podría ser una iniciativa para llevar a un expresidente a juicio. Porque como le dieron ese sesgo de consulta, pues yo pienso que no vamos a llegar a los 34 millones que hacen falta, que tendrían que decir que sí a los juicios a los presidentes, a los expresidentes, fuera, digamos, o tuviera el peso político como para llegar a ese resultado. No va a ser posible. Y esta consulta del domingo es una operación Poncio Pilato absoluto, en la que el presidente con eso se va a lavar las manos y que cuando él deje de ser presidente de la República tendrá absolutamente toda la garantía de que no será juzgado por tantas cosas que ha hecho y tanto daño que le ha hecho al país. Hablando de esta consulta, el Instituto Nacional Electoral está pidiendo a Morena que ya deje de hablar del tema, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, porque dice que lo que incide en la opinión pública ambas cámaras podrían estar sesgando la opinión de las personas. Bueno, sabemos que hay en ello un proceso de manipulación y el Instituto Nacional Electoral está jugando su papel de la instancia que está organizando la consulta como tal y debe de entrar en un patrón de comportamiento de neutralidad para que no haya en ningún momento una influencia externa que pudiera sobre la gente. Digo, la consulta es el domingo y tendría que haber un silencio como lo hay previo a cualquier proceso electoral cuando éste se organiza. Por si es que es de su interés, a mí realmente no me dice mucho,
Jorge Romano acaba de ser designado por Marco Cortés como el nuevo coordinador del PAN en la próxima legislatura. Le pidió preservar la unidad y la identidad de la bancada, integrar grupos de trabajo de especialidad para conformar una agenda legislativa y acomodar a los diputados en las comisiones de la mejor manera para que el trabajo del panismo sea eficaz. Le encargó a la Alianza Va por México con el PRI, con el PRD, y propuso a Santiago Krill encabezar la mesa directiva para el año que viene. Santiago Krill, pues sigue sonando ahí dentro del panismo como quien pudiera estar al frente del PAN en un siguiente periodo cuando se renueve el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido político y saliera Marco Cortés. Ahora, el PAN ahora no le veo nada de fuerza. Ayer platicábamos de, de que el PAN no despega y que muy temprano se lanzó Ricardo Anaya a recorrer el país de manera incansable, así lo dijo él, para ser la figura de lo que en el 2024 podría ser la acumulación del trabajo durante todos estos años, podría ser un serio aspirante a la presidencia de México por ese partido político. Pero la verdad de las cosas es que no repunta. Me apena porque es un hombre brillante, es un hombre inteligente, pero eso no quiere decir que de ser un hombre brillante o inteligente pueda llegar a ser un líder que arrebate a las masas y que convenza con polémica, con disrupción a la sociedad mexicana para que piense en lo que sería el futuro político de nuestro país en el 2024. Fíjense que para llegar a mover a la sociedad y poder llegar a ganar a alguien la presidencia de México en el 2024, creo que en esta ocasión, con respecto a lo que fue las elecciones del 2018, en el 2024, quien va a determinar el resultado de las elecciones va a ser la clase media mexicana. Espero que haya una conciencia para entonces y que haya liderazgos que entonces puedan revertir este malhadado camino que ha tomado México de la izquierda, encabezada por el partido Morena. También quiero decirles que se han hecho algunas cifras sobre la recaudación que llevamos en el año. ¿Y saben ustedes en dónde se da? Bueno, si quieren saberlo, al cierre de junio, las entradas totales por recaudación fueron de 2 millones de millones 931 mil pesos, que representan algo así como 98 mil millones de pesos por arriba de lo previsto. Gran parte de esta recaudación obedece a un crecimiento de la recaudación no tributaria, es decir, no de los contribuyentes, que llegó a 234 mil millones y 141 mil millones más de lo programado. Como son recaudaciones no tributarias, pues te pones a pensar, ¿qué pudo haber incrementado el ingreso del gobierno a través del SAT? Y pues sí tenemos la respuesta, ¿no? La respuesta fue la extinción de los fideicomisos, que el presidente explicaría que extinguiría a los fideicomisos, porque en los fideicomisos había muchos malos manejos, que lo demostraría. No demostró nada, pero sí se quedó con el dinero que en este momento, y no hay que echar ahí los cohetes para el cielo, en este momento tiene al SAT satisfecho de que hay más ingreso del esperado. Pero de aquí y hacia el final de este año veremos un decrecimiento en el ingreso porque los ingresos coyunturales, como por ejemplo la consolidación del presupuesto que se tomó todo, después los fideicomisos que también se tomaron, las utilidades por remanentes cambiarios no fueron, el Banco de México, y
para la segunda mitad de este 2021, yo estoy convencido, desafortunadamente convencido, que va a haber una quiebra de muchas empresas y al haberla habrá menor contribución, habrá menor base contribuyente porque habrá muchas personas que se van a quedar sin empleo y tendremos una crisis fiscal, un déficit fiscal al final de este año y veremos los siguientes. Tijuana. Tijuana se ha convertido otra vez en una pesadilla de violencia. Fíjense que se localizaron hoy 9 personas asesinadas, 8 de ellas metidas en bolsas con narcomensajes en el noroeste y en sureste de Tijuana, en Baja California. Hasta el 28 de julio, Tijuana sumó 1,182 homicidios violentos en lo que va del año, y el 19 de julio pasado la Secretaría de Marina informó que con 749 homicidios dolosos entre enero y mayo del 21, Tijuana es el municipio más violento de México. Cuando llegó a pacificarse luego de la instalación de C5 y que más o menos había un control con la instalación de estos laboratorios de información y con la desaparición de las últimas manifestaciones de las células de los Arellano Félix, digamos que la plaza se logró pacificar, me tocó vivirlo y bueno, me tocó estar en Lomas Taurinas y se respiraba un ambiente, bueno, podías entrar a Lomas Taurinas. Si hoy fuera el caso, la violencia que hay en Tijuana es tremenda y lugares como esos no son lugares susceptibles a ser visitados. Fíjense que, sí, el Fonden, ya no hay Fonden, fue uno de los fideicomisos que quedó extinguido, ¿no? Nadie hace nada a la delincuencia y López en su locura, ¿sí? Bueno, pues esto es lo que estamos viendo en Tijuana. Se ha estudiado una iniciativa por parte del gobierno federal que ya lista un decreto para liberar a acusados de delitos no graves encarcelados por más de 10 años sin una sentencia a mayores de 65 años de edad por enfermedades crónicas y a cualquier interno que pudiera haber resultado torturado. Hay muchos casos de gente en las cárceles en México que todavía sin haber recibido sentencia condenatoria han vivido años en la cárcel y a través de un proceso burocrático dicen que la ley debe de ser justa y expedita, pero pues la ley en México no ha sido así. El estudio de poder hacer este tipo de preliberaciones se me hace interesante, interesante y abordable y además justo, en estricta justicia. Yo creo que sí da lugar el que se dé una explicación de esta naturaleza para muchas personas que, bueno, acaba de salir un caso, ¿no? De una persona que salió de la cárcel después de años, ¿no? De haber estado sin un delito determinado y por esto un proceso condenatorio y resultó que pues no tenía ninguna culpabilidad. Así, suavecito, suavecito, les puedo decir que Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, acaba de ser entrevistado por el Washington Post y acaba de declarar que la iniciativa Mérida, este plan de seguridad que ha incluido algo así como 3,000 millones de dólares dados por el gobierno de los Estados Unidos hacia México para la lucha en contra de la delincuencia, es una iniciativa que ya terminó, que está muerta. ¿Por qué? O sea, él está explicando que está muerta. ¿Por qué está muerta? Ah,
porque dentro de la iniciativa Mérida, ahora el gobierno de los Estados Unidos ha determinado que hay algunos cuerpos castrenses mexicanos que no podrían ser beneficiados por el dinero que se enviara o la especie que se enviara para ayudar a México en su lucha en contra de la delincuencia organizada. Y esto, pues sí que es un problema mayor, porque más que decir que está muerta porque murió de muerte natural, podríamos inferir que está muerta porque si hubo ese condicionamiento, es lo más seguro que el gobierno mexicano hubiera dicho, si está condicionada la ayuda, entonces no la quiero, en pedazos no la quiero, te puedes quedar con él, ¿no? En Twitter, Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, informó que habló por teléfono con Marcelo Ebrard sobre el control migratorio. Y ahí, por supuesto, que hablaron de la iniciativa Mérida. Y el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, habló de los esfuerzos bilaterales que están haciendo entre México y Estados Unidos para que haya menor migración en la frontera con los Estados Unidos por el lado mexicano y se manifiesta el que se comparte un interés común en encontrar soluciones sostenibles para reducir la migración. Cuando caduque el tiempo, a ver a qué se llega en un periodo extraordinario, cuando caduque el tiempo para eliminar a la ley del outsourcing y que empresas, el último dato que da la Coparmex, 347,000 empresas que podrían quebrar por la desaparición del outsourcing si no se le da más tiempo a estas organizaciones para llevar sus nóminas. 347,000 empresas. Échale bajita la mano, de 10 personas por empresa, estás hablando de 3,5 millones de personas que podrían pasar del empleo al subempleo y del subempleo a la informalidad. Ahora, tú dirás, ¿de veras eso puede ser propiciado por un gobierno? Un gobierno de izquierda vive de una sociedad que vive del gobierno. Es decir, Cuba, ¿no? En Cuba la gente vive de lo que le subsidia su gobierno. Claro, ya llegaron a un nivel de vida en donde ya no lo aceptan. Pero cuando el patrón gobierno es el que pone la lana, pues entonces el gobernado no tiene más que someterse. A los gobiernos de izquierda les hace falta la pobreza. Generar pobreza es importante, porque ahí está la base de su control. El COVID y todas estas políticas públicas que hemos vivido del pasado ha dado como resultado, así bajita la mano, que de 10,2 se pase a 18,3% de la sociedad mexicana en pobreza extrema, en pobreza insostenible. O sea, si algo dijo el presidente López Obrador, primero los pobres, lo está cumpliendo porque hoy hay más pobres que antes. Ahí ya con eso ya, nada más te bloqueó, está padrísimo. Bueno, entonces, pues eso se los digo porque yo pienso que entre México y Estados Unidos ya hay hoy una confrontación y hay rispidez. Hay rispidez entre los dos gobiernos. Y se va a poner más difícil. Hoy por la mañana hablábamos de Ted Cruz, ¿no? Y hablábamos de Ken Salazar. Ted Cruz, senador republicano, Ken Salazar, el próximo embajador
de los Estados Unidos en México van a traer una iniciativa que yo creo que va a ser muy agresiva para contener a estos efluvios y estos exabruptos socialistoides del gobierno del presidente López Obrador. Y hablando de socialismo, el gobierno de Bolivia va a enviar ayuda humanitaria a Cuba, como lo hiciera también el gobierno de México. Yo no digo que este sea un pecado, porque pues finalmente es una ayuda para el pueblo. Aquí habría que ver si el gobierno de Cuba que es el que administra todo esto, pues condicionaría hacia sus ciudadanos la ayuda que está recibiendo del exterior. A mí se me hace que como más se podría ayudar a Cuba hoy es presionar al gobierno de Cuba para que haya una transición ya hacia la democracia. Cuba ya no aguanta más. Y cuando un régimen se instala, como se ha instalado el castrismo, y después de 60 años las, la situación de las sociedades como está, pues esto no hay forma, no hay forma de que siga adelante. No hay forma. Otro país que se va gacho hacia la izquierda es Perú. Pedro Castillo, presidente del Perú, designó a Guido Bellido, que es miembro del partido marxista Perú Libre, como el primer ministro de este país. Ya cuando ves que el primer ministro de un país es un hombre emanado del marxismo, de un partido marxista, pues ya te estás dando cuenta de qué es lo que va a estar pasando en Perú pronto, ¿no? Yo estoy viendo que hay una tendencia en el mundo hacia las izquierdas. La estamos viendo hasta en los Estados Unidos. Y creo que vamos a entrar en el mundo a un segundo experimento, como sucedió a principios del siglo pasado, cuando el marxismo, el leninismo, cuando Marx y Engels propusieron la dictadura del proletariado. Yo siento que estos extremos del populismo van a llevar a una crisis a muchas zonas del mundo. Y yo pienso que hacia adelante viene una depuración de la sociedad moderna. Entre esto, las pandemias, las parálisis económicas, las crisis laborales, la revolución tecnológica, toda esta serie de fenómenos que estamos viviendo hoy, el confinamiento, fíjense cuántas cosas han pasado, el crecimiento exponencial de la propuesta científica. Pienso que la humanidad va hacia algún lado, que va a ser muy diferente a todo lo que se ha vivido en el pasado, de todas las anteriores generaciones, o sea, las que nos han antecedido, y que el mundo para la segunda mitad del siglo XXI va a ser irreconocible. Así es como lo veo. Es tal la desesperación que hay para salir del problema que se tiene con la pandemia, que hay, por ejemplo, medidas como para el gobierno de Joe Biden está ofreciendo a las administraciones locales el que cualquier persona que se vaya a vacunar reciba $100 como premio por haberse vacunado. Así de desesperante está la situación por el COVID. Entonces, países que pueden pagar ese tipo de estímulos, pues órale, ¿no? Pero otros que no, están todos llevando a eh, a un área, a una zona de alta peligrosidad, cuando todo el patrón de comportamiento del tejido de las sociedades se va a ver rasgado.
Se va a ver rasgado. Comenta sobre el almirante Ojeda. ¿Qué opinas? Pues el almirante Ojeda dice que tenemos una esencia corrupta y que en la Secretaría de Marina se está preparando gente para que cambie este desafortunado paradigma de la corrupción. Yo creo que en parte tiene razón, y en donde no tiene razón es que se le avienta al Poder Judicial y dice que a veces el Poder Judicial va en contra de este gobierno y a favor del ultraconservadurismo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es un proceso que se está viviendo en este momento en México, que está confrontando constantemente. Y el comandante Ojeda es parte de esa confrontación, porque no debemos olvidar que el gabinete del presidente López Obrador está lleno de puras personas que voltean a ver al presidente con entre fervor, admiración extrema, fanatismo y miedo. Fíjense lo que puede hacer una sola persona. Y este comportamiento ya lo viví en muchas ocasiones con gobernantes que en México lo quisieron controlar todo, pero nada como el control que hoy tiene el presidente López Obrador sobre el país. Sí les puedo decir, sin ambajes, sin que hoy México es gobernado por un solo hombre, no por un sistema de gobierno, sino por un solo hombre. Y ese presidente López Obrador, pues es un presidente absolutamente controlador. Dos notas más. Una, Theodore McCarrick, que es ex cardenal expulsado por el Vaticano luego de una investigación que confirmara que abusó sexualmente de niños y de adultos, es el primer prelado de alto rango en los Estados Unidos en ser juzgado. Esto se acaba de informar a través de una publicación del Boston Globe que habla de que se pretenderá un juicio a este cardenal por delitos sexuales y ya tiene incluso un abogado designado para defender su causa. Si es que causa tuvo, ¿no? Pero en fin. Y también les quiero informar que el Alto Tribunal de Londres reveló que Corina Larsen, empresaria germano-danesa, que fuera amante del rey, entonces rey Juan Carlos I de Borbón, hoy rey emérito de España, pidió una orden de alejamiento y compensación por daños causados por su presunto acoso y espionaje al monarca. Fíjense, Juan Carlos, 83 años de edad, abdicó al trono a favor de su hijo Felipe VI y desde entonces, entre este y otros escándalos, han manchado la imagen de la Casa Real en esta transición hacia la democracia española, luego de la muerte del dictador Francisco Franco, que debo de decir que Francisco Franco fue el que escogió a Juan Carlos I de Borbón como su sucesor y no al padre de Juan Carlos, al, digamos, heredero del trono, que sería el príncipe Juan, el papá de Juan Carlos I de Borbón. Así es como están las cosas, que por cierto, veo un debilitamiento en el esquema monárquico de lo que queda de las monarquías en el mundo. Yo creo, con esto que les digo, por ejemplo, de Juan Carlos, y con lo que será en algún momento la muerte de la reina Isabel, después de la muerte de la reina Isabel, veremos. Yo le veo poca vida a las monarquías. Que miren que pues, en Europa las monarquías son la tradición, el linaje, la pátina del funcionamiento
de las sociedades desde que son sociedades y se empezaron a organizar eh, en los albores de la Edad Media y hasta la fecha. Y por todo esto que les digo, que la humanidad va hacia otros derroteros, creo, además sin lugar a dudas, que el esquema monárquico del mundo desaparecerá. Vamos a ver cosas nuevas. Decían algunos autores de ciencia ficción, como Arthur Clarke, como Bradbury, como Isaac Asimov, el propio Carl Sagan, que no fue, él fue más, todos tenían un carácter científico, que llegará un punto en el que los seres humanos estaremos gobernados por la tecnología con un gobierno unitario que gobierne a la humanidad completa, que estabilice los problemas de las disparidades sociales, que neutralice los conflictos, que matice todo esquema extralegal que pudiera representar una inestabilidad para la paz. Y ahí viene pues la teoría de Huxley, ¿no? De Aldous Huxley, de un mundo feliz. Que por cierto, fíjense, en términos de felicidad, la Organización de las Naciones Unidas saca un indicador de felicidad y del lugar número 23 que teníamos en el 2019, México, pasamos al lugar número 46. Es decir, se ha perdido en un año y medio el doble de la infelicidad, o sea, se ha escalado en la infelicidad y se ha perdido un nivel de felicidad de la mitad de lo que teníamos hasta el 2019. Por eso ya el presidente ya no habla de que México está feliz, 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 porque pues obviamente le han hecho ver que esa felicidad pretendida, que me encantaría, se está perdiendo en la lozanía de un México que es mágico. Bueno, pues Big Brother Scheme. Pedro, con ese comentario me hiciste acordar de tu papá, apasionado de estos temas. Acabo de terminar el libro que les enseñé hace como 3 días, el de Adi Loeb, y es una pieza extraordinaria. Se lo recomiendo. Se llama Vida Extraterrestre. Ay, por eso los enseñé, creo que ayer o anteayer. Adi Loeb, búsquenlo. Es un científico que pronostica que en este siglo el hombre conocerá otras civilizaciones en otras partes del universo. Y que ese salto de conocer otras civilizaciones le darán a la humanidad un salto cuántico impresionante. Me encantó el libro. Tiene una apertura mental y dice, un científico debe de ser humilde para entender que todo lo que se le presenta como inquietud es desconocido. Y entonces, para entender eso, tendría con humildad que escudriñar para poder descubrir lo que su inteligencia le permite averiguar. Y en esa humilde posición que debe tener un científico, debe de tener una mente abierta. Y dice, es tan arrogante que el mundo científico moderno elimine la posibilidad de que aparte de nosotros haya otras civilizaciones igual o más, mucho más desarrolladas que
la especie humana. Y dice algo que se me hace muy interesante. Dice, todos los componentes físicos y químicos del universo son comunes. El hidrógeno, el oxígeno, el helio, los átomos, la división atómica, los positrones, los neutrinos, la luz, todo es común, la materia oscura, todo es común. Cualquier civilización que se hubiera desarrollado en cualquier época de la historia del universo tendría que haber pasado por las mismas pautas por las que ha pasado el desarrollo del conocimiento humano hoy. Aquí, o dentro de 6.000 años luz, o dentro de 1.000 millones de años luz. Todo conocimiento, todo desarrollo del proceso cognitivo está regido bajo las mismas pautas físicas, químicas y aritméticas, matemáticas, todo. Y esto nos haría comunes. Es decir, cualquier expresión de inteligencia aquí o en cualquier otra parte del universo tendría que tener las mismas bases científicas, menores, iguales o mayores en su desarrollo, pero las mismas, porque son los mismos elementos con los que jugamos. Es decir, no hay en el universo componentes químicos que sean exclusivos de unas zonas o de otras. No hay comportamiento de la materia que sea diferente en un lugar que en otro. No hay entonces por qué pensar que si hubiera otras civilizaciones tendrían bases cognitivas diferentes, que es una maravilla. Pero ¿por qué no es un programa como el de tu papá? Pues siempre me ha interesado muchísimo el universo. Yo voy a pensar como Avi Loeb, dice Avi Loeb, somos tan chiquitos y nos aferramos tanto a las cosas, que cuando veo a los hombres en su importancia y en su grandeza, me los imagino como una pequeña hormiga que fuera aferrada de un grano de arena en su lomo. Pero de repente dejas de ver esa hormiga aferrada en su grano de arena y empiezas una mirada retrospectiva. Y para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás. Y ese que era un hormiguero se va haciendo cada vez más pequeño y cada vez se va haciendo un territorio mayor, así como en el Google Maps, ¿no? Y de repente ves, pum, y ves desde afuera, y ves tu planeta, y luego te sigues yendo y ves, y no eres nada, nada. Y al mismo tiempo, nuestro proceso pensante nos hace ser todo, porque todo está aquí. Es decir, somos pequeños, pero al mismo tiempo somos grandes en pensamiento. Y, y el libro se hace una pregunta, se hace varias preguntas que se me hacen interesantes. Fíjate una, dice, le preguntaban a Avi Loeb en una entrevista, si llegara a haber una civilización que llegáramos a conocer y que fuera superior a nosotros, ¿sería atea o creyente? ¿Creería en un Dios o no? Esa es una, ¿no? Otra pregunta que nos tenemos que hacer, si en algún momento el hombre llegó a pensar que el centro del universo era la Tierra, después se demostró, incluso hasta con un proceso inquisitorio, que no era así, que somos una miríada de la nada en medio de un espacio infinitamente grande. Pero entonces nos quedamos con el sentimiento de que somos los únicos del universo. Esto va a terminar y va a terminar pronto. I can't watch it live every morning. ¿Por?
Pues ahí estamos, con mucho gusto les invito para que estén conmigo en la emisión de Pedro Ferriz de Con. El ser humano necesita creer en algo superior, por supuesto que sí. Y es por eso que siempre he insistido en que creer en Dios es un acto de inteligencia. ¿Qué es lo que pasa con Gilberto Lozano? Eh, Frena está haciendo un esfuerzo para, para ver cuántos somos y cuántos estamos ahí metidos en el movimiento. Personalmente, yo no me he salido de Frena, no participo activamente en la organización de Frena, pero, pero sí he estado con Frena en todos sus movimientos. Yo pienso que Frena no debe de desaparecer, porque es el movimiento social más grande que se ha podido organizar como reacción a la cuarta transformación. Y yo creo que si desapareciera Frena, pues no tendría la sociedad mexicana una justificación para luchar y tratar de acabar con estos regímenes socialistas como los que hoy gobiernan el país. Pero no se ha podido avanzar más. Y si no se ha podido avanzar más, pues es porque sí podemos hablar mucho, pero la determinación de luchar por liberar a México de esto, es algo que puede partir de Frena. Y no hay una organización similar que se haya podido organizar hasta ahora. Y por lo mismo, a Gilberto Lozano y a toda la organización, pues estoy con ellos. Deseo que para México haya el despertar de una conciencia cívica, social, nacional, que advierta el verdadero peligro que está viviendo México y que nos demos cuenta que como sociedad tenemos que ponerle a nuestros gobernantes un hasta aquí por su ineficacia, su corrupción, su desempeño tan lamentable, por sus limitaciones intelectuales, por su falta de conocimiento. Por todo esto, yo creo que organizaciones como Frena son muy importantes y no podemos dejar de estimularlas. Se necesita que Gilberto venga más seguido a la Ciudad de México. Pues sí, lo que pasa es que somos temerosos, sí, Loreto. A ver, Maya, mejor te bloqueo y así ya no hay más problema. Bueno, para eso fuimos creados. La fe es un don. Sí, sí es un don. Bueno, queridos amigos, Eliana Murman, un abrazo. ¿Cuánto más aguantaremos cuando nos damos cuenta que ya tocamos fondo? Y veo que estamos a punto de tocar fondo. Estamos a punto de tocar fondo. Lo veo. Bueno, gracias. Ven, despídete. ¿Qué quieres? No quiere, ahora no quiere salir mi perro. Bueno, gracias. Les invito el día de mañana, centralfmequilibrio.com, nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana, en donde estamos. Y seguimos adelante, seguimos con
nuestro proyecto de comunicación y tratamos, y por supuesto siempre lo haremos, de seguir en contacto con México, informando y dando a conocer lo que pasa, porque yo estoy seguro que algo bueno va a pasar en nuestro país. Algo bueno y pronto. Muchas gracias a todos. Gracias y que tengan ustedes muy buenas noches. Dios los bendiga a todos.